Dios les guarde, Dios les bendiga. De inmediato vamos entonces a comenzar después de esta oración, el Espíritu Santo, como siempre decimos, sea el que dirija este tipo de reunión. Siempre acordándonos de San Juan, capítulo 16, versículo 13, ¿verdad? Nos interesan las cosas del futuro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y para nosotros en esta noche, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo. Cuán necesario es tener esa presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Quiero también compartir, antes de comenzar el tema, en un seminario que también estamos produciendo todos los domingos a las 7 de la noche para una iglesia allá en Nueva York, sobre el libro de eventos de los últimos días. Y en sus primeras páginas, en lo que se denomina al lector, dice: los adventistas del séptimo día creen que han sido especialmente llamados por Dios para proclamar las buenas nuevas del pronto regreso de Cristo a un mundo confuso y moribundo. Dice el Espíritu Profecía de Elena White. Deberían realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema delante de la gente. Pronto regreso de Jesús. El conflicto de los siglos. Ella bosqueó gráficamente los grandes y terribles eventos del futuro. No hay otro libro como ese. Maranata, una obra publicada en 1976, en base a una compilación de sus escritos, también se refiere al cumplimiento de las profecías bíblicas en estos últimos días. Y como un esfuerzo adicional para mantener este tema delante de la gente, tal como dice el Espíritu Profecía, manténgase este tema de las profecías delante de la gente, hemos preparado el presente tomo Evento de los últimos días, este libro. La iglesia a nivel de organización no ha escatimado esfuerzo para que estemos pendientes, para que comprendamos teóricamente, pero se requiere la influencia, la presencia del Espíritu Santo. Un último párrafo de eso, al lector, que sería como el prólogo. Elena White declara: nuestro pequeño mundo, este planeta Tierra, es un libro de texto para el universo, que sea de toda la gente, página 11. Y que el mundo invisible está observando con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Lo que está pasando hoy en día, el mundo invisible, todo el mundo, los ángeles, están observando con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Profeta y Reyes, página 108. Y termina los fideicomisarios de la Corporación Elena White. Ojalá todos tratemos de captar el significado de los eventos culminantes de la Tierra al considerarlo en su relación con el gran conflicto entre el bien y el mal. Ojalá compartamos con otros la gloriosa verdad de que Jesús viene pronto. Este es un tema que se actualiza, hermano, cada vez. No es que ya yo lo sé y no necesito saber. Usted se quedó los datos históricos allí en Babilonia, Nabucodonosor, los pies, hierro y barro, y no trascendió, sabiendo que la última faceta de esos pies de hierro y de barro es culminante estudiarlo. Si hablamos de Daniel 2, y progresivamente los hechos culminantes de Daniel 7, de Daniel 8, que va combinado con el 9, y la cuarta profecía tremenda de Daniel 10, 11 y 12, es como una sola profecía, 4 grandes profecías en ese libro maravilloso de Daniel. Entonces hay que mantener esto delante de la gente para que se dé cuenta de que no estamos repasando historia, estamos repasando los eventos históricos que nos catapultan, que nos proyectan a entender el glorioso venimiento de Cristo, cuán cerca está la venida del Señor. Por eso en Mateo 24, versículo 33, abreviando: así también vosotros, San Mateo 24, 33, cuando veáis todas estas cosas, las señales, conoced que está cerca, conoced que está a la puerta. Y quienes les toque vivir una cantidad de señales ya del inminente regreso de Jesucristo, dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tenemos el privilegio, hermanos, que Cristo venga estando nosotros vivos para verlo en gloria. No sabemos el día ni la hora, pero como dice aquí, en el versículo 32, de la higuera aprended, San Mateo 24, la parábola, que vamos a aprender de la higuera, cuando ya su rama está tierna, no es que la rama está tierna,
la mata de higo, y brotan las hojas, ¿qué se induce? Sabéis que el verano está cerca. Viene el verano. No ha llegado, pero viene el verano. ¿Cuál es la señal? Que las ramas se vuelven tiernas y brotan las hojas. Entonces uno puede predecir, el verano ya viene, está cerca el verano. Cuando vemos las señales de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Daniel, Apocalipsis, que se conjugan con las cosas que hoy están pasando y que han pasado y que sigue el rollo profético cada vez acercándose al fin con la gloriosa venida de Cristo, entonces nosotros nos damos cuenta, mire, digamos aquí como dice la parábola de la higuera, la rama está tierna, están las hojas, en vez del verano está cerca, Cristo está pronto a venir a esta tierra. ¿Y qué son esas ramas tiernas y esas hojas que brotan? Todo este cúmulo de señales que está aquí en Mateo 24, que se repiten, unas se amplían y otras quedan igualitas en Lucas 21, en Marcos 13, y también el libro de Daniel. Jesús utilizó el libro de Daniel, Mateo 24, 15. Jesús nos manda a leer el libro de Daniel, que le entienda lo que dice allí. Entonces, hermano, cuán importante esta cita, ¿verdad? También, Hechos de los Apóstoles, 211. Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento, de su regreso. Pues. Tratan de estar toda aprehensión, todo interés, pues, mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifieste en las nubes de los cielos. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. Es pecaminoso, vamos a decirlo en otros términos, religioso profundo. Es separarse de Dios. El pecado nos separa de Dios. Más, poquito más. Lo que no dé fe es pecado. No hay fe cuando yo soy indiferente ante las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. Es una injusticia. Toda injusticia es pecado. Una injusticia, no advertir, ser indiferente es pecado. Saber el bien y no hacerlo. Saber que hay que predicar la segunda venida de Cristo y no hacerlo. Eso es bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Pero todo eso tiene un punto común. Estamos actuando es por vista. Un poquito más, así rápido, brevemente. Lamentablemente, nos desconectamos de Dios. Porque el pecado es separarse de Dios. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente. Indiferente. No es que la niega, sino que no le da importancia. Indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A ese tipo de personas, a los culpables de este descuido, a los descuidados, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Todo el que sí, que pasa, a mí no me interesa, siempre se ha repetido, mentira, no siempre se han dado las cosas que hoy están pasando. Bueno, en otras palabras, hermanos, ese es un hijo de, ¿qué dice aquí? Un hijo de la noche y de las tinieblas. Pablo anima a los vigilantes y despiertos con estas palabras. Mas vosotros, hoy que me están oyendo ustedes a mí, nosotros que queremos experimentar esta promesa que está aquí, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros, amén, gloria a Dios, todos los que estamos aquí, somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Además están durmiendo. Estamos hablando de los religiosos. Por su indiferencia. Por no darle relevancia a esto. Ya está profetizado, hermano. Son hijos de la luz, de las tinieblas. Mas vosotros está atentos para que no os sorprenda como ladrón. Eso van a ser sorprendidos como el ladrón que entra en la noche. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes, velemos, pendientes, pila, mosca y seamos sobrios. Mantengámonos íntegros, cumpliendo la función final. Servir, cada vez más comprometido con el servicio, como lo fue la vida de Cristo. Hasta el final, sirviendo en pro de la raza humana. Bueno, el martes anterior
estábamos hablando de esta bestia horrible y espantosa, la cuarta bestia del libro de Daniel capítulo 7. Y ya nos metimos directamente, ¿verdad? Sin hablar nada menos ni nada más del surgir de este cuerno pequeño que tumbó 3 cuernos de los 10 tribus bárbaras, estos 10 cuernos. ¿Cuáles fueron esos 3? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Si tumbó 3, quedaron 7 y quedó el octavo, que le he dicho, tiene que ver con Apocalipsis 17. Y este cuerno pequeño, ya como estuvimos analizando, de esta Roma que está representada, Roma de los Césares, Roma de César Augusto, esta Roma política, en el 476 después del nacimiento de Jesucristo, lamentablemente sucumbió ante las tribus bárbaras. Pero de ella emergió un cuerno pequeño, ¿verdad? Que tumbó a 3 érulos, vándalos y los ostrogodos. Y entonces de las cenizas de Roma, de la destrucción política de este imperio romano, surgió este otro poder muy diferente a las otras bestias. Ya lo analizamos. Indudablemente, así lo dice la historia, así lo dice, o sea, por donde usted busque, de la ruina de la Roma política, ahora surge la Roma pontificial. Y surgió entonces, como decir, un nuevo reinado, con sede en Roma. La Roma política pasa ahora a ser la Roma, el imperio sacrosanto romano, con jurisdicción política y religiosa, y que comenzó su fuerza en el año 538 después del nacimiento de Jesucristo. Estuvimos analizando, ¿verdad?, lo que la profecía nos hablaba en Daniel capítulo 7, uno rapidito allí, ¿verdad?, para continuar con el análisis. Y quiero darle algunos datos históricos y para que esto nos sirva, pues, para entender lo que va a pasar y lo que está pasando. Datos históricos que a veces poco se comenta, pero vamos a compartirlo aquí en esta noche. Daniel capítulo 7, vamos a buscarlo. Veíamos, ¿verdad? Siempre me recuerdo estos textos. Daniel 7, cuando comienzan, el ángel comienza a explicarle a Daniel. Daniel 7, 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, 4 reinos, ¿verdad? Según el 23, Daniel 7, 23. Después recibirán, se levantarán en la tierra, y después que estas bestias cumplan su función, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Cuando esas 4 bestias terminen y ya 3 han sido liquidadas, el león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, y el leopardo, el imperio greco-macedónico, listo. Y la Roma política, la bestia horrible y espantosa allí políticamente, también fue derrumbada. Estamos en la última etapa de Roma, la Roma pontificial. Esos 2 momentos de Roma, la Roma política, el presidente de los cristianos, ahora también la Roma pontificial, haciendo guerra contra los santos, como lo planteaba el cuerno pequeño. Usted va a encontrar esa misma sincronía en Apocalipsis 12. El dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, Apocalipsis 12. Iba a dar a luz un hijo que ascendió al trono de Dios, era Jesucristo. El imperio romano, allí estaba Herodes, listo a acabar con todos los niños. Quiso destruir la simiente, pero no pudo. La Roma política, ahí no había papa en nada de esas cosas. Pero luego la mujer huye al desierto por 1260 días, que aquí se va a tocar. Tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ahí pasa de la Roma política, de la Roma de la bestia esta horrible y espantosa, ¿verdad?, que quiso acabar cuando Cristo nació, pasados uno o 2 años allí, ¿verdad?, quiso acabar con el Mesías. Esto pasó entonces 538 años después del nacimiento de Cristo. De la Roma esta política, ahora la Roma pontificial, que también está en Apocalipsis 12, la mujer huyó al desierto, la iglesia huyó al desierto, donde es sustentada, porque el dragón se fue a perseguirla. En este caso el dragón utilizó, en el primer caso, a la Roma política, y ahora, a partir del 538, de la Roma política, surge entonces la Roma pontificial, que en Daniel 7 y en Apocalipsis 12 va a hacer la guerra a los santos. Fíjense, las 2 etapas de la Roma, la política persigue y también la pontificial haciendo persecución.
pero todo tiene un final maravilloso. El triunfo del evangelio, el triunfo de los hijos de Dios por encima de todas estas barbaries, de estas bestias horribles que se están levantando. Y esta última bestia, este último reino, parece que bestia es un símbolo de los reinos. De cuerno pequeño, después que reemplaza la Roma política que fracasó, entonces se erige con características políticas y religiosas. Todo el mundo sabe que a partir de 538, ahí arranca prácticamente unos años antes, unos años después, la supremacía papal. Edad media terrible, que pone fin a la edad antigua, donde este cuernito pequeño quita humanamente aquí en la tierra y pone a los reyes. Ningún rey hace algo que no pase primero por la supervisión de este señor, como lo leíamos en la clase anterior. En el año 4, en el siglo 4, en los 300, allí Roma, la iglesia estaba allí, ¿verdad? Católica, apostólica, romana, después de Constantino, 313 en adelante, la iglesia no es sola, y antes de eso, la iglesia está en el imperio, pero no es el ayudante del imperio. No, ella está por ponerse, no como auxiliar, sino como al frente del Estado. Ya las agallas, como lo leíamos en las anteriores allí, ¿verdad? Y vamos a leerlo aquí. Teodosio I, en el 379 al 395 después de Cristo, casi llegando a los 400, impuso a todos sus súbditos la religión católica. El emperador se plegaba a la doctrina de San Ambrosio, su severo director espiritual. El director espiritual Ambrosio, director espiritual de Teodosio I del año 379 al 395 después de Cristo. Su severo director espiritual. El emperador está en la iglesia. Está bien. No sobre la iglesia, decía la enciclopedia que leíamos la otra semana. Entonces, esta gente allí tenía una ambición tremenda, ¿verdad? Entonces, esto, cuya plenitud de querer dominar al mundo, la profecía decía, en este primer intento, esta Roma pontificial va a golpear por tiempo y la mitad de un tiempo. Lo vamos a analizar posible esta noche. 1260 días, que es lo mismo 1260 años. Pero esa bestia, dice Apocalipsis, reina, iba a sufrir una herida de muerte en Apocalipsis 13. Al final de los 1260 años, contado del 538 después de Cristo, usted le suma 1260, llega a 1798. Y este cuerno pequeño sufrió una herida de muerte. 1798, final del siglo XVIII. Iba a comenzar los 1800, siglo XIX. Y ese día de muerte aparentemente como si ya esto no tuviera vida, ya esto pasó, ¿verdad? Entonces la Roma pontificial como que le echaron para abajo, ya no tiene existencia, pero en Apocalipsis 13, que es una ampliación de Daniel 7, no, iban a agarrar fuerza otra vez, la herida iba a ser sanada y todo el mundo se iba a maravillar en pos de ese cuerno pequeño, así como el mundo conocido para la época cuando el Imperio Romano en 476 fue devastado por las tribus bárbaras, en el sentido que lo hicieron ceder al último emperador, que cediera a la tribu bárbara que tocó allí en el 476. Entonces, esta Roma política feneció, entonces agarró el poder, la Roma pontificial, el papado, en otras palabras, arrancando ese periodo de lo que la gente llama la Edad Media. Bueno, hermano, tuvo una supremacía en la Europa conocida, en el mundo conocido para aquella época. Pero Dios le limitó el tiempo, va a ser por 1260 días, va a ser por tiempo, se le limita un tiempo, en otras palabras, 42 meses. Años del punto de vista bíblico con 360 días y meses de 30 días. 1260 días, con otra palabra, 1260 años. Esa supremacía de este cuerno pequeño. Pero sufrió una herida de muerte al final de los 1260 días. Pero se va a recuperar otra vez. Y sobre lo que queda ya de la división de hierro y barro, en la fuerza del hierro, esto va a predominar. Ya el límite en 1798 sufrió una herida de muerte. Correcto. Se cayó. Pareciera que fuera a desaparecer. Pero en Apocalipsis 13 dice que este reino se iba a curar de esa herida de muerte y todo el mundo se iba a plegar a él. Ahora sí se iba a establecer, ahora sí se iba a establecer. Pronto va a ocurrir eso.
una supremacía, todo el planeta Tierra involucrado. Y si el Papa contó con Clodoveo para ejercer la hegemonía a partir del 538, Clodoveo se bautizó de las tribus bárbaras de los francos, y eso le permitió someter a las otras tribus bárbaras que estaban ahí en rebeldía, que se oponían al Papa. Si Clodoveo fue la fuerza que permitió que militarmente el papado no tuviera ya ningún obstáculo en 1538, al final, cuando la herida sea sanada, como dice Apocalipsis 13, entonces esto va a emerger como una autoridad mundial, que ya le he leído alguna encíclica, creo que le he comentado. Y ahí no va a ser 1260 días, 1260 años. Allí ves una supremacía, sí, está predicha, todo el mundo se va a plegar. Y el aparato militar, el que va a forzar a que se adore a este reino del papado, va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, la América protestante, cuando conforme ya la imagen de la bestia, que es la imagen de Roma. ¿Qué es eso? Que el gobierno político de los Estados Unidos va a ser utilizado para implementar leyes, normas, decretos de la Roma unida junto con el protestantismo, y todas las religiones del mundo se van a plegar a eso. Eso es lo que dice la profecía. Entonces, una supremacía no de Europa, sino del mundo entero. Todo el mundo se maravillará en pos de la bestia, de este reino. Solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida podrán discernir. Cuidado, eso es falso. Esa paz y esa seguridad, esa unión política y religiosa, eso no está en la Sagrada Escritura. Si está, es para señalar que eso tiene que ver con un orden satánico, no con el orden divino que pronto ha de establecerse con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ve los paralelos de la historia, lo que pasó, se va a repetir, pero que la herida de muerte que va a sufrir el papado va a ser definitiva para nunca jamás. Como dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Cuando aquel inicuo, aquel hombre de pecado será destruido, Satanás también Satanás será listo, no será destruido en el momento de la segunda venida de Cristo, es guardado durante 1000 años, y después de los 1000 años de la segunda venida de Cristo, Satanás es destruido en el lago de fuego con todos los pecadores de este planeta Tierra. Entonces esto no es historia por historia, esto se va a repetir. Tuvo un fracaso en la supremacía papal, porque sufrió una herida de muerte, ¿verdad? Ok, pero la ambición va a continuar. Y hoy queremos echar algunas bases en cuanto a lo que significa el poder de este cuerno pequeño. Miren, yo les decía a ustedes, fíjense cómo pasa el tiempo, espero que estos datos históricos, esta correlación de las profecías, te ayude a ti a pedir revelación para que Dios muestre más detalle, para que Dios nos ilumine. Y por menorizar profecía que hemos oído por años y años, lo que tenemos muchos años en la iglesia, y cada día uno entiende mejor las cosas para darnos la certeza que Cristo viene pronto de esta tierra. Yo le hablaba a ustedes al final ya de la exhortación el martes, de este estudio, este seminario, del Papa León I. Yo quiero ahora pormenorizarle, porque esto es base para comprender la última supremacía papal. La primera, la de los 1260, pero la última supremacía, cuando la herida sea sanada, ¿verdad? Que es el reavivamiento total del papado, es el octavo de Apocalipsis 17, en el comentario bíblico. Ese reavivamiento, que es una supremacía que se va a ejercer antes del cierre de gracia y después del cierre de gracia, los políticos con la religión van a tratar de acabar con el pueblo de Dios. Tiene un fin, como tuvo un fin la primera supremacía papal de los 1260, y la segunda supremacía que va a haber, con ese arreglamiento, llamando supremacía el arreglamiento, después de la curación de la herida del papado, ningún poder humano lo va a golpear como lo golpeó Napoleón, que le dio la vida de muerte allí al papado. Un poder humano frenó al papado. Pero en este segundo reavivamiento, voy a llamarlo así, en esta supremacía papal que se aproxima, no va a haber ningún poder humano que subyugue, que meta preso al papa, que meta preso al dirigente de Roma mundial para ese momento histórico. Es la segunda venida de Cristo la que le va a poner final. Y ya se acabó esta historia de anticristo, se acabó esta historia de gente que contradice las cosas de Dios. Los santos al reino de los cielos, y los que no aceptaron la santidad, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, se quedan con la bestia, la imagen de la bestia,
todos los seguidores de todos esos poderes infernales, junto con Satanás, serán echados al agua de fuego después de 1000 años la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 20, que es el milenio, no dice las vacaciones del diablo, porque no hay gente a quien engañar, está solo ahí con todos los ángeles caídos y todos los muertos paganos, toda la gente que no resucitó en la primera resurrección porque fueron malos. Luego de la segunda, pasado 1000 años, resucita esa cuerda malo. Se le hace ver por qué se pierde y todos ellos van a tratar como de destruir Nueva Jerusalén después del milenio, cuando descienda del cielo y se asienta allí en el monte de las Olivas. Pero desciende el fuego del cielo, man, y los consume a toditos. Terminó el pecado y los originadores del pecado y los practicantes del pecado, para inaugurar para siempre aquí en la tierra la capital universal del universo, donde tú y yo ha sido preparado un lugar para estar. Y toda la raza humana tiene el privilegio de estar. Pero como Dios no trabaja con la fuerza, es optativo. Tú decides, yo decido. Bueno, el Papa León I emerge como el pontífice máximo, detiene a Tila de los hunos y a Genserico de los vándalos en su intento de incendiar a Roma, echando las bases para que a partir del año 538 después de Cristo se iniciara la supremacía papal política religiosa. ¿Quién es León I? León I, un papa, también se le dice León I el Magno, se acuerda Alejandro Magno, el grande significa eso. Es el grande o el grande, fue el papa número 45 de la Iglesia Católica, desde el 440 hasta el 461, fue papa. Fue el primero de los 3 papas apodado el Grande. León, bueno, ok. Como papa asumió el título de Pontífice Maximus. Ya dedico unos minutos a esto. Pontífice Maximus. Atención, anote detalles allí. ¿Qué relevancia tiene esto para hoy en día? Ya va, tenga paciencia. Y lamento predicadores que se quedan solamente en la historia y no trascienden. El que no conoce la historia no puede interpretar el presente ni mucho menos el futuro. Bueno, Pontífice Máximo. Como papa asumió el título de Pontífice Máximo, primer papa que lo asume, que habían abandonado los emperadores romanos desde el año un momentico para chequear aquí la información. 382. Los emperadores romanos habían abandonado ese título Pontífice Max, Pontífice, termina en X, pero en castellano Pontífice Máximo, que habían abandonado los emperadores romanos desde el 382. Pero este señor, León, comienza a asumirlo en ese periodo de 440 a 461 después del nacimiento de Cristo, ese León el Grande y de añadidura el Pontífice Máximo. ¿Pero qué relevancia tiene eso? Ah, bueno, ya va. Estaba gobernando Valentiniano III, emperador romano de Occidente, cuando estaba este señor León I, que gobernó Valentiniano, el emperador romano, cuando estaba este papa León I, del año 424 al 455. Miren León I, Pontífice Máximo. Vamos a analizar primero eso. ¿Qué significa Pontífice Máximo? Uno revisa la... Yo le pongo, mira, muchas fuentes de investigación, no son accesibles al máximo. Yo trato que la gente lo investigue también. Te puede revisar en Wikipedia, allí en Google, busque Pontífice Máximo, Pontífice Máximo, León I. Y ahí le va a bajar una cantidad de información. De tanta, le leo esta. El término pontífice significa literalmente constructor de puente. Pons mafacere, máximo. Significa literalmente el mayor. El constructor de puente mayor. Pons mafacere. Y luego viene máximo. Significa literalmente el mayor. El término pontífice significa literalmente constructor de puentes. Y máximo, bueno, el máximo constructor. Significa literalmente el mayor. Esto podría significar constructor de puente, y es lo que dice la historia, no los adventistas, entre los dioses y los hombres. Ah, constructor de puente entre los dioses y los hombres. Viene el paganismo. ¿Qué significa pontífice máximo? ¿Constructor de qué? De puente. ¿Pero puente entre quién? Entre una tierra y otra tierra porque hay un río atravesado. No. ¿Entre quién y quién?
entre los dioses y los hombres. Aunque tal vez fuera entendido en sentido literal, pues el cargo de constructor de puentes era muy importante en Roma, donde los mayores puentes, oigan esto, se encontraban sobre el Tíber, el río sagrado, y al mismo tiempo ese río era una deidad, era un dios. Solamente las mayores autoridades con funciones sacras, funciones religiosas, eran autorizadas a molestarlo, a ese río, con añadidos mecánicos. O sea, que podían atravesar el río, pues solamente alguien muy religioso. Otra versión, la de Marcel Mauss, era que el puente suponía romper el orden natural, ordorrero, pues se cruzaba un río a pie en vez de mojarse, para lo que hacía falta un sacerdote que aplacase el aire de los dioses. El pontífice máximo también aplacaba el aire de los dioses. Era el puente entre quién, entre los dioses y el hombre. Está agarrando allí, vaya induciendo la función del papado hoy en día, ayer y mañana. Además, el término también se podía entender en su sentido simbólico. Los pontífices eran los que establecían un puente entre los dioses y los humanos. Van Heperen. Todavía no, esto es la historia de dónde viene el término pontífice máximo. Ya antes de que el Papa lo usara, los romanos en su religión lo utilizaban. Entonces podríamos decir, es el puente entre los dioses y los seres humanos. Era el puente que suponía, o sea, era el hombre que podía caminar sobre ese río sagrado allá de Roma, el Tíber. Tremendo, ¿verdad? Era el que podía aplacar la ira de los dioses, el pontífice máximo. Mira la influencia que tenía con Dios. En la República Romana, el pontífice máximo, oigan, miren los orígenes, era el mayor en la religión romana. Ahí no está metiendo cristianismo, ¿no? La religión politeísta romana, que tenía muchos dioses, que se caracterizó por ser cercana al Estado. Oiga esto, la religión romana estaba cercana al Estado, la religión romana sin meter papa ni cristianismo, todavía no nada de eso había existido. Están los hebreos por allá, pero todavía no estaba el cristianismo, Cristo no había aparecido. Pero existía la religión romana, que era muy cercana al Estado, a lo político, casi como bailando pegado, estaban ahí cerquita. Era el de mayor importancia entre los pontífices. En la República Romana, el pontífice máximo era el mayor cargo de la religión romana, que se caracterizó por ser cercana al Estado, la religión romana. El pontífice máximo era el de mayor importancia entre los pontífices. Había varios pontífices y se encargaba de dirigir el colegio de pontífices. El mayor de todos los pontífices, ese era el que se llamaba el pontífice máximo. Según Tito Livio, un historiador, después de la caída de la monarquía de Roma, los romanos también crearon el sacerdocio, lo que llaman el Rex Sacrorum, el rey de los ritos sagrados. Crearon un sacerdocio después de la monarquía que se denominó y nombraron lo que llaman el Rex Sacrorum. Nombraron un rey de todos los ritos sagrados para llevar a cabo las tareas religiosas, rituales, sacrificios previamente encargadas al rey. A la persona que decía este cargo le era, sin embargo, prohibido el asumir cualquier cargo político o asiento en el Senado, como una precaución para no convertirse en el tirano. Si asumía por religioso y político, se convertía en un tirano. El Rex Sacrorum, como se le llamó inicialmente, el rey de los ritos sagrados, que antes hacía el monarca, ahora crearon eso para que lo creara un religioso y que el religioso no se metiera en la política porque no se convirtiera en un tirano, como de pronto la monarquía, el rey era político y también combinaba los ritos también, ¿no? Y hubo una separación. El rey Sacrorum, el rey de los ritos sagrados, fue después subordinado, pasó a un segundo lugar por los fundadores de la República Romana al pontífice máximo. Crearon el pontífice máximo como una garantía contra la tiranía. Iba a evitar cualquier tiranía. A los que no se vean ellos que de pronto este pontífice máximo se iba a convertir en el monarca en la Edad Media y al final pretender también ser el monarca del mundo. Nada menos el Vicari Figidel, que ocupa el lugar de Dios aquí en la tierra. Tremendo sacrilegio. La residencia oficial del pontífice en aquella oportunidad de los romanos era la Domus Publico, que se encontraba entre las casas de las vírgenes vestales y la Vía Sacra, esas diosas que ellos inventaban.
Ahí residía el pontífice máximo, no el papa, sino allá en la religión romana antes que apareciera el cristianismo. El pontífice no era simplemente un sacerdote, tenía autoridad política y religiosa. ¿Te das cuenta? No te duermas, no te desconcentres. Este es el gran problema de esto. La gente no quiere entender, no quiere comprender, no le ve relevancia a esto. O sea, si no hay una orquesta, una música allí, ahí sí están pendientes. Y claro, no se entiende, hermano, porque el estómago está mal. Como le leíamos un testimonio para el ministro, página 114. Se vuelve cansón cuando el estómago aquí borra los pensamientos nobles, lo que estamos comiendo. ¿Qué fue lo que dije? Repito a ver si se acuerdan. Si no se acuerda, pues la cosa está mala. O simplemente perdió el foco. El pontífice no era simplemente un sacerdote, tenía autoridad política y religiosa. ¿A qué le suena eso que tiene autoridad política y religiosa? Eso era la religión romana, que no tenía nada que ver con papa ni con cristianismo. Pero ya el sumo pontífice tenía que autoridad política y religiosa. Como el papa la adquirió a partir del 538 y antes con León I, ya allí, cuando ese hombre detiene a Atila y luego detiene a Genserico, ya comienza a promoverse, a colocarse como que no solamente religioso. Si los emperadores le tienen miedo a los bárbaros, hay un León I capaz de detener a nada menos y nada más al azote de Dios, como lo llamaban los hermanos católicos, ¿verdad? A Atila y a Genserico de los vándalos. Pero ya en esta religión, antes que pasara esto que acabo de nombrar aquí en el siglo V, mucho antes de Cristo, el pontífice máximo, título que adoptó León I, ahora con razón uno entiende por qué esta gente quiere manejar las dos cosas. El Papa, la triple corona que tiene, ¿verdad? Que usaban antiguamente y la tienen allí en el Vaticano. Rey del cielo, rey de la tierra y rey de las profundidades de la tierra. Pues. Gobiernan todo, pues de lo más alto hasta lo más bajo y hasta lo intermediario. Entonces, y por eso el Papa en el 1200, los 1260 años, eso del 538 a 1790, a 538 a 1798, religioso y político. Está tomando también de la Roma, de lo que fue el Imperio Romano, esa bestia roja espantosa, vestigios, elementos que Roma ha utilizado, la Roma esa imperial para gobernar, lo está tomando de la Roma pontificial, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vean los orígenes, tiene que tener relevancia. Esto no puede dar sueño, claro, que no tenga esto le dará sueño. No es claro, el pontífice no era simplemente un sacerdote que tenía autoridad política y religiosa. No es claro cuál de las dos era la de mayor importancia. Para ese momento no sabía. En la práctica, particularmente durante la República Tardía, el cargo de pontífice máximo era ejercido generalmente por un miembro de una familia políticamente importante en estas religiones paganas de Roma. Ejercía pontífice máximo alguien que, o sea, muy importante dentro de la política. Lo nombraban pontífice máximo. Miren la alianza allí pegadito, pues la política y la religión. Era una posición de gran prestigio para quien la ostentaba. Así Julio César se convirtió en el Flamen Dialis en el 87 a.C. y pontífice máximo Julio César en el año 63 a.C. Este se la comió, pues, político y religioso. Pero hay alguien que está predicho que va a asumir el control político con todos los aliados políticos del mundo, encabezados por Estados Unidos, y el control religioso en ese gran ecumenismo que va a encabezar el Vaticano. El cargo no era un trabajo de tiempo completo y no impedía al portador ejercer alguna otra profesión civil o militar. Podían hacer actividades civiles o militares. El número de pontífices varió durante el imperio. Esto no es nada que tenemos. Mire el origen de pontífice máximo. Pero se cree que regularmente fueron 15 pontífices máximos que tuvo Roma. A continuación se da la lista de los pontífices máximos. Cayo Papirio en el 509 a.C., Tiberio de Coruncanio en el 254 a.C., el otro Cayo Papirio. Lucio Cecilio Metelo en el 241 a.C., Lucio Cornelio Lentulo en el 221 a.C., Pluvio Licinio Craso en el 212 a.C., Cayo Servilio. Bueno, ahí va la lista. Hasta Lépido el 44 a.C.,
Tras la muerte de Léfido, este es 44 a.C., todos los emperadores hasta Graciano fueron pontífices más. Este último renunció al cargo en el 382, pasando esta dignidad a partir del 382 a los obispos de Roma. ¿Cómo les parece? La transferencia de lo que tomó de la bestia esa roja, horrible, espantosa. Tiene dientes de hierro y desmenuza. El poder político religioso allí metido dentro de ese cuerno pequeño. Bueno, mire, otro detalle de León. León el Magno, pontífice máximo, tuvo ese título, León I. Ya ve la implicación de que este hombre ya a mediados del siglo V, ¿verdad? El 452, 53, ya este hombre tenía el título de pontífice máximo, que significa ¿qué? Constructor de puente. ¿Cuál puente? Entre Dios y los hombres, el intercesor entre Dios y los hombres, el que es capaz de aplacar la ira de los dioses, el que tiene la capacidad de ser religioso, ser político a la vez. Era eso, de la religión de los romanos. El sumo pontífice Francisco, usted no ha oído hablar de eso. Por eso en hebreo dice, mira, aquí el sumo pontífice, el verdadero puente entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, y nadie le puede arrebatar eso al Señor Jesucristo. Ningún papa ni ningún ser humano ha muerto por los pecados de nosotros. Solamente el Dios hecho carne, Jesucristo, pudo cargar con los pecados del mundo, resucitar y estar hoy intercediendo por ti y por mí. Ese sí es el sumo pontífice, el máximo. La intercesión entre Dios y el hombre. Por una mano Cristo agarra al hombre y por otra mano la mano de Cristo agarra a Dios. Esta vez ese es el puente verdadero. Pero ya Satanás con la iglesia romana lo estaba manejando. Entonces ahora se viste religión, el falso pontífice máximo, y que pronto arrancará otra vez la supremacía, el arrebatamiento del papado, después que sería que completamente sanada, como me contaba anteriormente, hermano. Y la única manera de ponerle fin, porque todo el mundo se va a unir para apoyar eso, es la segunda venida de Cristo. Pero aquí tiene que quedar un remanente que adore a Dios. Él no quiere que quede nadie, Satanás, que adore a Dios en espíritu y en verdad, que le rinda la verdadera obediencia, que respete el cuarto mandamiento, el reconocimiento de la autoridad de Dios como creador, como salvador, como redentor, como santificador. El mandamiento donde se ve de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué ha hecho Dios por nosotros. El sello de esa gloriosa ley de Dios que muestra su carácter. Aquí va a quedar un pueblo que va a reflejar la perfecta imagen de Dios. No solamente misticismo, ahí sí, orando, no. Todo eso se complementa para que nos volquemos a servir, salir del confort, salir de la comodidad, a trabajar, a caminar como Cristo, rompiendo los paradigmas, que no se puede, que esto aquí, cuidado, que tonto, cuidado. Si hay que atender a un enfermo, si hay que meterse en un barrio infectado de ladrones, lo que sea, y Dios te llama, y Dios me llama, y hay que hacerlo en el poder de Cristo Jesús. Cristo sanó el leproso, estaba prohibido tocar un leproso. Cristo tocó un muerto que llevaban a enterrar, estaba prohibido, se contaminaba, y Cristo lo hizo, chicos. Todo eso, todo ese desecho de la humanidad, de aquella sociedad clasista, aquella sociedad que hacía exclusión, Cristo se la llevó por delante. Todos tienen oportunidad de conocer el evangelio. Y mientras haya un hálito de vida, aquellos endemoniados de Gadareno, ya horribles, tipo no hayan que hacer, locos, perdidos, el poder de Cristo los liberó. ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres que caminemos como Cristo para dar liberación, para dar salud mental, espiritual? Entonces, bueno, habrá el papado, intentará todo eso y ya está profetizado, pero no va a poder con un pueblo que Dios va a levantar para tener las banderas en alto del evangelio, es decir, Cristo es el que reina en esta tierra. Aquí hay un verdadero Cristo en esta tierra, no ese Vicarifididei falso. Aquí hay un sumo pontífice que es el verdadero. Dice que Atila se reorganizó su ejército y en 452 invadió Italia, puso sitio a la ciudad de Aquileia, en el extremo norte del mar Adriático. Al cabo de 3 meses la tomó y la destruyó. Se cuenta que parte de los habitantes se refugiaron en zonas cenagosas y barrialosas, formando un asentamiento que más tarde se convertiría en la ciudad de Venecia. Atila
Siguió avanzando hacia el sur. Decía de sí mismo que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Los sacerdotes extendieron la teoría de que era el azote de Dios. Esto es, la forma en que Dios castigaba a los hombres por sus pecados. Valentiniano III, que fue emperador romano en Occidente, el 424, 455, cuando vio que Atila está haciendo todo eso, Atila se quedó en Ravenna, protegido por su muralla, sin hacer nada, mientras que Atila se dirigía hacia Roma. Los habitantes de Roma, viendo que el emperador había abandonado la ciudad a su suerte, el emperador, mire, como dice, dejó el pelero y salió corriendo al hombre. Los habitantes de Roma, viendo que el emperador había abandonado la ciudad a su suerte, fue a Ravenna, la ciudad natal, se confiaron a la única autoridad que tenía entre ellos. ¿Quién? León I. Es difícil saber qué sucedió entonces. Lo único cierto es que Atila dio media vuelta y dejó a Roma en paz. La versión tradicional afirma que León fue a entrevistarse con Atila. El Papa León I, León Magno, el Pontífice Máximo, vestido con toda la gala magnificada de que fue capaz y que logró asustar al supersticioso guerrero que no temía enfrentarse a los romanos, pero sí exponerse a la cólera de su Dios. Otra versión más prosaica habla de un sustancioso donativo. En cualquier caso, no cabe duda que León tenía una personalidad carismática y que de un modo u otro ello influyó decisivamente en la negociación. Historia del Imperio Romano, saqueo de Roma. Lo puede buscar en internet. Tras su enfrentamiento con Atila, la fama de León había crecido como la espuma hasta convertirse casi en una leyenda viva. En sus primeros años la lengua del cristianismo era el griego y los primeros cristianos que llegaron a Italia importaron la costumbre de llamar papas, padres en griego. A los sacerdotes le decían padres. Durante el siglo III, el tiempo del papa se usaba en Italia para referirse a los obispos, pero ahora León estaba dejando de ser el papa de Roma para convertirse en el papa por antonomasia. No es una mera cuestión de lenguaje, en contraste con la situación en Oriente, donde los patriarcas de Constantinopla y Alejandría se declaraban mutuamente herejes a la mínima ocasión. Ahora en Occidente el Papa no tenía rival, era el Pontífice Máximo. León I dice, recuperó para sí el título de Pontífice Máximo que habían usado los emperadores romanos, y desde entonces el Papa tiene el tratamiento de sumo pontífice hasta hoy en día. León carecía de la cultura teológica de San Ambrosio, de San Agustín. Su doctrina era meramente moral, pero se daban circunstancias para aspirar a convertirse en la cabeza de la Iglesia Católica, y así lo hizo. En realidad, el uso de Papa como sinónimo de obispo de Roma o cabeza de la Iglesia de Occidente no se consolidó hasta varios siglos después. 538, luego ya se consolidó el dominio, como dice aquí, cabeza de toda la Iglesia de Occidente. Pero puede considerarse a León como el primer papa en el sentido estricto de la palabra. Mira hasta dónde se llega las hazañas que hizo este hombre. Y a partir de ese momento llamaremos así a los obispos de Roma. De hecho, León es recordado como San León I Magno, el padre del papado. Pero no fue en cualquier papa. En el 455, una vez más el Papa Magno, León I, si bien Pontífice Máximo, desarmado, detiene a las puertas de Roma a los vándalos de África, guiados por el rey Genserico. Gracias a su intervención, la ciudad sí es saqueada, pero no incendiada. Evitó que incendiaran a Roma. Permanece de pie las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se encuentra refugiado, en las que encuentra refugio gran parte de la población, que así ha salvado su vida gracias a este pontífice. Pero la vida de León no se explicita solo en el empeño por la paz, llevando adelante con coraje y sin detenerse. El pontífice también se dedica mucho a la tutela de la doctrina. Es él, en efecto, el que impide el concilio ecuménico de Calcedonia. O sea, religioso te decía, pues, rechazando la herejía de Eutiquio. Mira Eutiquio lo que decía, que niega la esencia humana del Hijo de Dios. La intervención de León en el concilio se produce a través de un texto doctrinal fundamental, el tomo de Fabiano. El documento es leído públicamente por 350 padres que están allí. Y después que leen el documento que emite León I, mire lo que dice. Pedro ha hablado por boca de León. León I. León ha enseñado según la piedad y la verdad. O sea, en el tiempo de él lo consideran, bueno, este es la voz del mismo San Pedro. Por eso dice que este realmente fue el primer papa, con ambiciones de gobernar el mundo.
Uno sigue leyendo la biografía y allí también el alcance de un papa para gobernar el mundo está inspirado en este señor. Y mire dónde vienen las ansias de la gobernanza mundial de Roma hoy y profetizada para ese futuro. Bueno, ya son las 8, pero quiero terminarle con iba a continuar, lo vamos a continuar el martes, ahora hablar la palabra contra el Altísimo, eso lo vamos a pronunciar, pero quería echarle esta base para que usted comprenda mejor el papado, hacia dónde vamos. Esto no es cuento. Y quiero terminar con, tomar unos minuticos aquí, ¿verdad? Con lo de Roma. Dice, mensaje salido tomo 2, páginas 421-422. La gran crisis está sobreviniendo sobre el mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará, reconquistará, volverá a conquistar su perdida supremacía y que volverá a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. Mensaje salido tomo 2, página 421-422, capítulo 47. Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Conflicto de los siglos, página 638, capítulo 36. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpa por sus horribles crueldades. Página 627, Conflicto de los siglos, capítulo 36. Se ha puesto vestidura como la de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Conflicto de los siglos, página 627, capítulo 36. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Políticos, reyes, ¿verdad? Y religiosos lo de Dios. Copió lo mismo de la Roma pagana, ahora pasó a la Roma cristiana, pero va a seguir. Y a la final va a ser así, como lo está diciendo aquí. Su espíritu no es hoy menos cruel y despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Conflicto de los siglos, página 627. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los últimos días. Conflicto de los siglos, página 628. Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permite realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Conflicto de los siglos, página 628, capítulo 36. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modo de operación, emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. Capítulo 36, página 622, Conflicto de los siglos. A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta vital importancia que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordia. Hoy los testimonios tomo 3, página 171. Sin embargo, la gente se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Hoy los testimonios tomo 3, página 171. Pero mientras trate de unir a su gente en la guerra contra la verdad, se esforzará por dividir y dispersar a los que la defienden. Cuidado, hermanos, si caemos en esta trampa. El mundo se está uniendo para conformar esta potencia papal, política, religiosa. Y por un lado, Satanás también va a tratar de dividirnos a nosotros, dispersarnos a los que queremos defender esta causa. Página 171, Joya de los Testimonios, tomo 3. Los celos, mire, la maledicencia, maldecir, murmurar, chismorrear, difamación, esa maledicencia, habladuría, la calumnia, surgen a instigación suya para producir discordias y disensiones en la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 171.
Satanás está introduciendo eso para que no nos unamos, para que estemos desunidos, para que estemos peleando el uno con el otro, mientras él está uniendo el mundo. Y si nos pone a pelear, hermano, ganó la batalla. Pero no, aquí va a haber un pueblo fiel, que no va a estar comiendo chisme, ni está maldiciendo, ni está difamando, ni chismorreando, nada de eso. Aquí hay que el Espíritu tiene que crear las condiciones para que no haya más disensiones, para que no haya más discordia. Hablemos, conversemos. Si tienes algo con un hermano, háblale, convérsale. Satanás sabe que así destruirá un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si allá Satanás une a sus súbditos, que el Espíritu nos una a nosotros para no caer ya en las estrategias que están reveladas, que Satanás va a tirar para que nosotros no haya unidad. Pero la unidad la va a haber, porque sobre el mar de cristal va a haber un 144,000 que van a vencer sobre la bestia, el número de la bestia. Y antes de eso, que se cierre la gracia, también van a haber hombres y mujeres que les tocará morir, ¿verdad? Los que queden vivos pasan por las plagas fieles, y los que entregan su vida predicando el evangelio de Cristo Jesús, antes de ser sellado, tengan la seguridad que tendrán un lugar en el reino de los cielos. Y quedará gente viva aquí, que la discordia, ni el chisme, ni la división los separó de Cristo Jesús. Que ese sea usted, que ese sea este que está hablando aquí, porque creemos que el Señor viene pronto, un poquito más, y el que ha de venir vendrá por cada uno de nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde, y los espero el martes, primeramente Dios, para seguir ya con Daniel 7:25, pero quería darle esta información histórica para que, y profética, para que aumente más el deseo de estar con Cristo en el reino de los cielos. Dios le bendiga, feliz noche.